¿Qué tal, México? Les habla Omar García Harfuch, una jornada más reportando lo que acontece en nuestra nación. El día de hoy necesito relatarles algo que no se ha contado por completo, algo que experimenté muy de cerca. Hace apenas unas horas me encontré con Grecia Quiroz, la esposa del fallecido alcalde de Uruapan, Carlos Manso, acompañados por la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional. Todavía se percibía el temor, la angustia y el coraje. Grecia apareció con el semblante decidido, pero con la mirada de quien ha perdido todo. Su marido había sido eliminado de forma cobarde en un acto público, y sin embargo, ella había tomado la decisión de continuar, proseguir con el movimiento independiente del sombrero, ese mismo que su marido protegió hasta su último respiro. Pero en Michoacán las elecciones valientes siempre traen consecuencias. Días previos a ese encuentro, Grecia recibió un aviso anónimo, una amenaza clara. Le indicaron que si aceptaba el puesto de presidenta municipal, ella junto a su familia perderían la vida. Al enterarme de ese aviso, me comuniqué inmediatamente con su equipo. No era posible abandonarla. Organizamos su movimiento hacia la Ciudad de México protegida por la Guardia Nacional, y esa misma tarde pactamos una reunión de emergencia con la presidenta. En esa junta hablamos sin rodeos. El crimen organizado intentaba detener la continuación del movimiento. Grecia, sin dejarse amedrentar, alzó su voz y expresó: «No tengo intención de renunciar, no pienso escapar. No permitiré que destruyan lo que mi esposo construyó». Esa declaración aún resuena en mi mente porque cuando alguien como ella confronta a quienes viven del terror, la historia siempre cambia de rumbo. Al abandonar Palacio Nacional, dispuse que un equipo blindado la acompañara de vuelta a Michoacán. Nadie sospechaba lo que sucedería en las horas venideras. Lo que transcurrió en ese trayecto marcaría un punto de quiebre, no solamente para ella, sino para toda la nación. Y ahí es donde todo comienza. Corrían las primeras horas del 4 de noviembre. El encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum había sido extenso, intenso, pero fundamental. Conversamos de tácticas, de caminos seguros, de cómo resguardar a Grecia Quiroz y a su familia. Abandonamos el Palacio Nacional con la certeza de que el Estado tenía que proteger su existencia y también con la impresión de que el tiempo jugaba en nuestra contra. A mitad de la mañana, Grecia emprendió nuevamente el viaje hacia Michoacán. La protegía un convoy de seguridad con automóviles blindados, elementos de la Guardia Nacional y un monitoreo constante por radio. Yo personalmente había aprobado ese despliegue, pero en ocasiones en este territorio la violencia se anticipa a cualquier medida. A la altura de Morelia, en una sección despejada de la autopista, 3 camionetas oscuras sin identificación se metieron al paso. Se cruzaron abruptamente delante del convoy. No existió aviso, no hubo diálogo, únicamente ráfagas. Los proyectiles empezaron a impactar los vidrios reforzados. Los guardias reaccionaron al instante. En cuestión de segundos, la autopista se transformó en un campo de batalla. Desde el puesto de control recibimos la notificación. Por el radio únicamente se percibían alaridos, disparos, el metal fragmentándose. Fue un asalto meticulosamente planeado. Grecia viajaba en la segunda unidad del convoy. Los guardias que la resguardaban actuaron con exactitud. Uno protegió su costado izquierdo, otro la empujó hacia el piso del automóvil mientras devolvían el fuego desde las ventanas. Fueron instantes que parecieron eternos. Para cuando llegó el apoyo, el grupo agresor ya había sido neutralizado. 10 miembros del cártel fueron eliminados. 10 individuos que, de acuerdo con las investigaciones iniciales, habían sido despachados para ejecutar una misión: asesinar a Grecia Quiroz antes de que lograra tomar posesión del cargo de presidenta municipal de Uruapan. Por fortuna, ella logró sobrevivir. No presentaba ninguna lesión, solo el semblante cubierto de cristales, las manos temblorosas y una firmeza que muy pocos conservarían después de contemplar la muerte tan de frente. Ese 4 de noviembre no solamente trataron de asesinar a una mujer, intentaron silenciar la voz de un movimiento completo. Cuando obtuve la confirmación de que Grecia Quiroz estaba con vida, experimenté tranquilidad, pero también indignación.
A las 14:37 horas del 4 de noviembre me notificaron oficialmente que el convoy había sufrido una emboscada cerca de Morelia. 10 agresores habían sido abatidos. Los automóviles de la Guardia Nacional estaban atravesados por los disparos, y aún así, Grecia había resistido. La presidenta Claudia Sheinbaum fue avisada sin demora. Instruyó activar un protocolo nacional de crisis y convocó una sesión especial de seguridad. Lo tengo presente perfectamente. Su primera expresión fue directa, sin vacilaciones. No permitiremos que la violencia continúe decidiendo quién administra en México. Desde ese instante, desplegamos unidades de inteligencia, drones de vigilancia y equipos forenses hacia el sitio del asalto. La zona fue asegurada por más de 100 efectivos. Cada casquillo, cada marca fue documentado. En cuestión de horas, los datos comenzaron a surgir. Los agresores formaban parte de un grupo delictivo con operaciones en la zona aguacatera de Michoacán, un cártel que pretendía detener cualquier movimiento político independiente del dominio que ellos ejercían. Pero algo captó mi interés. Uno de los automóviles empleados en el atentado había sido observado días atrás cerca del Palacio Municipal de Uruapan. Eso implicaba algo concreto. El asalto fue organizado con anticipación, con datos exactos, con complicidad desde adentro. Esa noche organicé una junta de emergencia con el Gabinete de Seguridad. Les expresé algo que mantengo hoy aquí ante ustedes. Si aceptamos que la intimidación determine la política local, perdemos más que una alcaldía. Perdemos la libertad. Grecia fue llevada a un sitio protegido. Permanece bajo custodia federal junto a sus hijos. Y lo reitero con total precisión, no la vamos a abandonar porque lo que sucedió el 4 de noviembre no fue simplemente un atentado contra una individua. Fue un aviso al país. Un aviso que hoy, desde este lugar, estoy determinado a contestar. Esa misma noche, mientras los expertos todavía recolectaban pruebas del pavimento, la investigación ya había arrancado. Las primeras horas son las más cruciales en cualquier ataque. Cada comunicación, cada desplazamiento, cada rastro digital importa, y lo que encontramos fue tan veloz como perturbador. De los 10 agresores eliminados, 8 llevaban chalecos tácticos con emblemas falsificados de seguridad estatal. No eran improvisados, poseían adiestramiento, organización y armamento de uso exclusivo del ejército. Los estudios balísticos confirmaron que los fusiles empleados coincidían con los confiscados semanas previas en operativos contra el cártel de los Ardillos del Valle, un grupo que ha buscado apoderarse del control de las rutas aguacateras de Uruapan. Pero el descubrimiento más serio no fue el arsenal, sino la filtración. Una comunicación interceptada por inteligencia mostró que alguien al interior del ayuntamiento había entregado información sobre la ruta de Grecia. Alguien que conocía precisamente a qué hora partiría de Palacio Nacional, por dónde atravesaría Morelia y en qué automóvil se desplazaría. Esa traición lo cambió todo. A la mañana que siguió, ordenamos arrestos. 3 empleados municipales están bajo investigación. Uno de ellos, según declaraciones, fue observado reunido con un operador del cártel apenas 48 horas previas al atentado. Lo que más me conmocionó fue observar los mensajes extraídos de los teléfonos confiscados. En uno de ellos, un líder criminal redactó: "Si ella asume el cargo, perdemos el dominio del municipio. No debe llegar con vida". Así, con esa indiferencia, esos son los adversarios que confrontamos. No persiguen poder político, persiguen impunidad. Hoy, con las evidencias que poseemos, sabemos que este asalto no fue un hecho aislado, fue una operación coordinada, financiada y diseñada con semanas de antelación. Pero también conocemos algo más relevante. Fracasaron porque Grecia Quirós continúa viva y su determinación de tomar el cargo es ahora más sólida que nunca. Y mientras eso persista, mientras existan individuos que se rehúsan a someterse ante la violencia, nosotros no retrocederemos ni un paso. Hoy, mientras documento este mensaje, Grecia Quirós sigue con vida. Permanece bajo protección federal junto a sus hijos y más decidida que nunca en su resolución de asumir el cargo de presidenta municipal de Uruapan.
Lo que transcurrió el 4 de noviembre fue más que un atentado. Fue un intento brutal por silenciar una voz que se negó a capitular, pero fracasaron. Grecia resistió y no solo eso, transmitió un mensaje que resonó en toda la nación. Declaró: "No me van a frenar, no van a destruir lo que mi esposo inició". Esa frase se ha transformado en símbolo de resistencia, porque en un México donde la violencia busca dictar el curso de nuestras comunidades, levantarse es un acto de guerra contra el terror. Desde el gobierno hemos movilizado más recursos en la región, fortaleciendo la seguridad de Uruapan y sus municipios cercanos, no como un acto simbólico, sino como una respuesta efectiva. Porque la justicia no se pacta, y aunque la violencia tenga cara, armas y recursos, jamás tendrá legitimidad. Lo que observé ese día en la mirada de Grecia fue lo mismo que he observado en los semblantes de miles de mexicanos que no se dan por vencidos. La determinación de vivir sin terror, de recobrar sus calles, su dignidad, su porvenir. Su historia no concluye con un atentado, apenas empieza. Hoy Grecia Quirós simboliza algo más grande que un puesto público. Simboliza la fortaleza de un país agotado de arrodillarse. Un país que comprende que cada crimen no solo daña a una persona, sino a todos nosotros. Por ello, mientras algunos buscan gobernar con terror, nosotros continuaremos trabajando con determinación. A quienes me escuchan les expreso: no normalicen el terror, alcen su voz, denuncien, resistan, porque el silencio también destruye. Y mientras exista una sola persona dispuesta a levantarse, México continuará en pie. No olvidemos el 4 de noviembre, que sea el día en que comprendimos que el valor también puede transformar la historia. Si este mensaje te impactó, compártelo, que la verdad no se oculte. Ya.